Hola, muy buenos días a todos. Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias por la asistencia a la reunión de hoy. Vamos a presentar el Ateneo que me correspondió como docente del departamento. El tema que escogí para compartirles el día de hoy es un tema bastante significativo desde mi práctica clínica y es la maduración cervical con sonda. Mi nombre es Diana Carolina Orostegui Pinilla, yo soy especialista en ginecología y obstetricia de la Universidad Industrial de Santander, docente del Departamento de Ginecología y Obstetricia de la Universidad de Antioquia. ¿Cuáles son los puntos que vamos a desarrollar el día de hoy? Vamos a hablar un poco del contexto, la relevancia del tema, la técnica por la cual se hace, cuáles son los desenlaces que se han descrito y qué es lo que vamos a empacar en la maleta para llevar a la casa. Entonces, para arrancar, quise traerles esta imagen. Esta es una mujer que finalizó su embarazo por cesárea y al indagarle acerca de su experiencia manifiesta, yo entré al quirófano llorando, siempre soñé con un parto vaginal, nadie me dio opciones diferentes. No olvidemos este caso, es uno de muchos para que recordemos siempre cuando estemos iniciando y proponiendo una inducción de trabajo de parto. Tenemos algunos asistentes con el micrófono abierto, por favor revisamos para que no nos vaya a haber retorno ni eco y podamos avanzar. Para poder arrancar a plantear el tema que vamos a revisar, entonces a algunos colegas, algunos asistentes en esta charla y otros amigos de amigos, se les compartió una encuesta de percepción sobre el tema, en donde se les indagaron 5 ítems, los cuales les voy a compartir. El primero era si conocían la técnica de maduración cervical con sonda y solamente uno de los 31 personas que decidieron participar de manera voluntaria contestó que no la conocía. De los que la conocían, el 100% consideraba que la técnica era segura, pero a pesar de esto, un 35% nunca había realizado la técnica. Sin embargo, de ese porcentaje de personas que no habían realizado la técnica, un porcentaje un poco mayor a la mitad recomendarían la maduración cervical con sonda si un familiar de ellos estuviese en ese momento para inducción de trabajo de parto. ¿Cuáles eran los motivos por los cuales no la recomendaban? Entonces un colega nos dijo que probablemente era por desconocimiento del método, otro por temor al dolor o el aumento del dolor que podría generar esta técnica, y el tercero por considerar que el misoprostol era superior para la maduración cervical y lograr un parto vaginal. Teniendo entonces este poco de contexto, me fui a buscar qué había en la historia de la inducción de trabajo de parto cuando se requería maduración cervical con sonda. Encontré que no es un tema tan nuevo, que desde 1800 se describió la técnica, que los primeros en publicarla fueron Barnes, Storrs y Matthew. En 1967, Imbray describió el histograma en donde habló de la proporción de partos con respecto al tiempo de la inducción y hacia 1977 empezó a caer en desuso la técnica porque aparecieron los métodos farmacológicos como una opción tal vez un poco más elegante para el manejo de la maduración cervical, ya que tanto la mujer no iba a tener un cuerpo extraño como no iba a presentar las molestias derivadas pues de la inserción del método. A pesar de esto, los métodos farmacológicos no fueron registrados o no se les solicitó su aval para inducción de trabajo de parto y hasta 1999 fue que apareció el misoprostol como análogo de la prostaglandina y fue lanzado como el reemplazo de la sonda, llegando a ser el gol estándar en el manejo de la maduración cervical hasta hace muy poco, cuando en el 2017 se empezó a retomar la técnica de balón en búsqueda de una técnica de maduración cervical con mayores estándares de seguridad y que permitiera hacerlo de manera ambulatoria.
Se pensó en el balón para maduración cervical, conociendo los mecanismos de las prostaglandinas para los cambios en la consistencia del cérvix y reconociendo el mecanismo por el cual la sonda genera la maduración cervical, que ya la vamos a revisar. ¿Por qué es importante hablar de la maduración cervical? Porque uno de cada 10 nacimientos a nivel del mundo requieren una inducción de trabajo de parto independiente del estado del cervix al momento en que se indica y a 2018, 8.8% de las cesáreas realizadas no tenían una justificación y dentro de este porcentaje cabe pacientes como la de la primera foto que vimos, a la cual se le podría haber evitado el procedimiento ofreciéndole una maduración cervical con métodos diferentes si los conociéramos. ¿Cuál es el porcentaje de inducción de trabajo de parto? Es muy estable alrededor del mundo. Tenemos que para Canadá está en 34%, cuando revisamos Estados Unidos estamos en 32%, para Europa 33%, el más alto que encontré para contarles fue Australia con el 46% y tenemos por acá en África, Nigeria con un 6%, explicado por la dificultad para el acceso a los servicios de salud y la inducción de trabajo de parto, con lo que lleva a que muchas pacientes, muchas gestantes lleguen a tener partos domiciliarios complicados. Este gráfico que les traigo es publicado por un colega del departamento recientemente, en donde muestra la tendencia de la tasa de cesáreas para Colombia entre el 98 y entre 2013 y 2014, que hemos logrado estabilizar la tasa en los últimos 5 años, pero no hemos llegado en ningún momento a la meta. Probablemente, si logramos difundir el mensaje de mejorar las técnicas de maduración cervical, vamos a poder impactar sobre todo en ese grupo de gestantes en las cuales con este método podríamos disminuir la incidencia de cesáreas. A mano derecha en la diapositiva vemos un mapa de las regiones y su clasificación en color de la tasa de cesárea. Encontramos que la menor tasa para Colombia se encuentra igual que en África, en los sitios en donde menos acceso al sistema de salud hay, y una tasa más alta hacia las regiones costeras de nuestro país. Para poder hablar de maduración cervical con sonda, tenemos que tener claros algunos conceptos. Primero, ¿de qué se trata la inducción de trabajo de parto? Es o son todas las acciones encaminadas a desencadenar de manera artificial el trabajo de parto, en las cuales se incluye el proceso de maduración cervical cuando con estos parámetros que tenemos en la tabla consideramos que tenemos un cervix no favorable. Quiere decir un cervix con índice de bicho por debajo de 5 para algunos en la literatura y por debajo de 6 para otros. Cuando estamos en ese escenario, entonces vamos a hacer o vamos a indicar la maduración cervical, que está definida como los cambios bioquímicos del cervix encaminados a volverlo suave, flexible, para que se produzca la dilatación con las contracciones uterinas. Para el 2021, NICE nos dice que se debe ofrecer la posibilidad a la gestante de elegir el método que quiere usar para la maduración cervical. Esto va encaminado a que ella tenga una mayor adherencia y satisfacción a el plan que escojamos para inducir su parto. ¿Cuál es la definición entonces de inducción fallida como la tercera definición importante para tener presente en este tema? Y es que la inducción de trabajo de parto fallida es el no inicio de trabajo de parto después de un ciclo completo de tratamiento elegido. Y aquí está incluida tanto las mujeres que requieren maduración cervical como aquellas que inician la inducción de parto ya con un cuello maduro. Está en mayúscula muy a propósito para recalcar y para empezar a difundir el mensaje de que las expectativas y los deseos de la mujer son claves y son parte fundamental para hacer el diagnóstico de inducción fallida. Vamos a hacer claridad aquí que no toda mujer que tenga un ciclo completo de tratamiento elegido y no haya arrancado trabajo de parto, se le debe hacer diagnóstico de inducción fallida. Pongamos un ejemplo. Una mujer que se escogió la sonda para hacer maduración cervical, una mujer
primigestante a término que se le inició la inducción por edad gestacional de 40 semanas. Si esta mujer llegó al tiempo máximo que decidimos en conjunto de uso de la sonda dentro de la seguridad del método y no ha logrado una maduración cervical, hay bienestar de la mujer, hay bienestar del bebé, y ella quiere continuar con un plan o una prueba de trabajo de parto, podemos optar por un segundo método siempre y cuando el bienestar persista antes de hacer el diagnóstico de inducción fallida. Entonces, recordar que primero debemos tenerla en cuenta para escoger el método y tenemos que tener en cuenta su estado y su deseo cuando vayamos a hacer el diagnóstico de inducción fallida. Para hablar de maduración cervical, también tenemos que pararnos en la composición del cuello y conocer que un cuello no gestante está compuesto hasta un 85% de tejido conectivo extracelular, en el cual predomina el colágeno tipo 1 y tipo 3. También tenemos otras sustancias como la fibronectina, el dermatansulfato, el ácido hialurónico, la elastina, los glicosaminoglicanos y los proteoglicanos, llegando también a tener un 15% de músculo liso. Pero cuando nos vamos acercando a las últimas semanas del embarazo, va a haber un aumento en el ácido hialurónico, las elastasas y las colagenasas, que van a llevar a una disminución del colágeno que hay en este segmento del útero, aumentando también la proporción de moléculas de agua entre esas fibras o esas escasas fibras de colágeno, y llevando a que la disminución del dermatansulfato y condritinsulfato hagan que haya una menor adhesión entre las fibras de colágeno. Todos estos cambios nos generan una disminución en la fuerza tensil del cérvix y nos van a llevar finalmente a que este sea blando y suave para lograr la dilatación con las contracciones. Conociendo entonces la conformación del cérvix, ¿por qué consideramos que la maduración con sonda funciona? Funciona por dos mecanismos, porque insertamos un volumen y hacemos tracción al mismo, y esto nos va a aumentar la presión sobre el segmento inferior de ese cuello, que ya tiene menos fuerza para contenerla y que va a liberar prostaglandinas de manera endógena. Cuando comparamos los métodos, tanto farmacológicos como mecánicos para maduración cervical, encontramos que existen algunos riesgos mayores en en los métodos farmacológicos y otros en los mecánicos. Dentro de los farmacológicos se incluyen tanto oxitocina como prostaglandinas tipo inoprostol y misoprostol, en donde va a haber un mayor riesgo de policistolia que si estamos haciendo una maduración cervical con misoprostol, va a ser un poco más difícil de revertirla. Tenemos también que la paciente va a estar sometida a los efectos secundarios de los medicamentos y que hay un mayor riesgo de alteración del bienestar fetal durante el proceso que con los métodos no farmacológicos. De los métodos mecánicos vale la pena recalcar y hay que explicarle a la paciente antes de iniciar que es un poco incómodo y doloroso, más no insoportable, la molestia que va a experimentar durante la inserción del mismo, que es un método que está seguro, inclusive en la ruptura prematura de membranas, cuando evaluamos riesgos asociados a un cuerpo extraño ya en integridad de la membrana amniótica. Y que además es un método que nos da la posibilidad, si la gestante cumple los criterios, de hacer maduración ambulatoria. Es un grupo de pacientes muy especial y es aquella en la que tenemos cicatriz uterina previa y que debemos seleccionar si es candidata o no a una prueba de trabajo de parto. ¿Cuáles van a salir? La que tenga cualquier cicatriz uterina diferente a una cesárea segmentaria previa mayor a 18 meses. Esa definitivamente no va a ser candidata hasta el momento a la luz de la evidencia a una inducción de trabajo de parto. Pero si estamos ante una mujer con cicatriz uterina previa, con un intergenésico adecuado para intentar una prueba de trabajo de parto, aunque no hay una evidencia fuerte, el método mecánico podría ser seguro. Hay una evidencia débil que sugiere que es seguro para esa maduración cervical cuando tenemos un cuello no favorable, siendo este el único método que no tiene una contraindicación absoluta, aunque todavía no está pues ampliamente recomendado. De las mujeres que tienen una cesárea previa, recordar que el 70% logran tener un parto vaginal.
¿Qué hay en la evidencia en cuanto a la eficacia de la maduración cervical con sonda? Esta es la última publicación de Cochrane este año, en donde dice que la evidencia es de baja calidad, pero que sugiere que la inducción con balón es equiparable al uso de prostaglandinas por vía vaginal en cuanto a la tasa de partos vaginales, que hay una evidencia menor que sugiere que la eficacia del balón está por debajo de las prostaglandinas por vía oral, pero que a pesar de esto, el perfil de seguridad de la sonda hace que sea mejor o una opción mejor para las pacientes que requieren maduración cervical, y esta recomendación la da con una evidencia moderada. ¿Cuáles serían entonces las ventajas por las cuales le recomendaríamos a nuestra gestante el uso de una maduración con sonda? Primero, la ruptura uterina es 2 veces más frecuente con métodos farmacológicos cuando estamos ante una paciente con cicatriz. Entonces, este sería el tip por el cual le recomendaríamos este método a la mujer que tiene una cesárea previa. El compromiso fetal se produce hasta en un 52% menos cuando usamos métodos mecánicos versus los métodos farmacológicos, y el ingreso a la UCI se da hasta en un 18% menos. La policistolia se produce un 30-70% menos cuando tenemos en este método, va a ser más fácil de revertir que cuando estamos usando misoprostol. La tasa de cesárea es 32% menos cuando usamos maduración con sonda que cuando usamos maduración con oxitocina, no habiendo diferencia cuando usamos prostaglandinas. El costo va a ser menor cuando usamos una maduración cervical con sonda. Se habla aproximadamente de 9 euros cuando usamos una sonda por gestante versus 28 euros cuando usamos una prostaglandina tipo misoprostol. Adicional área, y es aún más cuando hablamos de una inducción o, perdón, de una maduración cervical de manera ambulatoria. El dolor va a ser mayor al momento de la inserción, y recordar que siempre el dolor en un trabajo de parto con inducción y con maduración cervical va a ser mayor independiente de el método que escojamos. Este es una de los motivos por los cuales yo le doy 5 estrellas a este método, y es que permite una maduración cervical ambulatoria, y esto reduce los costos. Esto no es lo más importante, pero reduce los costos, reduce la estancia hospitalaria, disminuye la cantidad de tactos vaginales, disminuye la tasa de cesáreas por inducción fallida. Hay que tener mucha precaución y saber escoger a qué paciente multípara le voy a ofrecer este método, porque lo que sí está visto es que si no se escoge bien podría llegar a aumentar el parto domiciliario sin que esto haya aumentado las complicaciones. Pero estos dos últimos son los puntos por los cuales se llevan esas 5 estrellas, y es que incrementa la satisfacción de la mujer con el proceso, porque le permite hacer esta primera etapa del trabajo de parto en la privacidad y la comodidad de su hogar, le permite estar rodeada de personas significativas en este momento, le da la posibilidad de tener un parto respetado, con movilidad, con ingesta de alimentos y con menos intervencionismo, que es hacia donde queremos ir. ¿Cuál es la técnica para la maduración cervical con sonda? Traje un video muy corto, ya que uno de nuestros colegas, cuando indagamos sobre el tema, nos contó que probablemente no lo recomendaba porque lo desconocía. Entonces vamos a ver el video a continuación. Voy a aclarar que no tengo patrocinio de ninguna casa comercial para esta charla, pero este fue el video que escogí para mostrarles porque nos representa el balón diseñado específicamente para maduración cervical, en donde vemos que la inserción se realiza hasta tener el balón a nivel intrauterino, el balón inferior de manera extrauterino, y proceder a insuflarlo. La diferencia con esta técnica
a la que se hace con maduración con sonda Foley es que no tenemos el segundo balón, entonces posterior a la tracción hacemos una fijación de la sonda para mantener esta tracción sobre el cuello, que se puede hacer de dos maneras. Una es fijar la sonda al muslo, a la cara interna del muslo de la mujer, y la otra es colgar peso al extremo libre de la sonda, que se hace con una bolsa de líquidos de 500 cc. Si bien el video nos hablaba de el balón o la sonda con doble balón, ya hay evidencia de que no hay una gran diferencia en cuanto a eficacia y seguridad de la maduración cervical con este versus la sonda Foley. Este es el último estudio que encontré, es un metaanálisis de este año en donde se evalúa el parto vaginal y se da a entender que de toda la evidencia que se encontró, la única que pudieron usar para analizar sugiere una leve mejoría o unos mejores resultados con el balón, con la sonda de doble balón, pero hay una preocupación importante en estos resultados y es que no se hizo un análisis por intención a tratar y hay un número muy importante de estudios que quedaron por fuera, por lo que no se podría todavía concluir que es superior. Si tomamos de este estudio para atrás la evidencia, la mayoría sugieren que son igual en eficacia y en seguridad. A mano derecha de la diapositiva vemos los desenlaces compuestos maternos sin diferencia y los perinatales también. Entonces nos quedamos con que la sonda Foley tiene igual de eficacia y seguridad que el balón o la sonda tipo balón de Cook. Y vamos entonces a ver cómo es que debemos usar esa sonda. Entonces encontramos que Sony Colaboradores en el año pasado publicó su estudio en donde hizo varios tipos de inducción con sonda y propuso que según sus resultados el mejor esquema era usar de manera sinérgica una sonda Foley con 60 cc de volumen en el balón asociado a una prostaglandina tipo misoprostol por vía vaginal. Este artículo que está aquí referenciado es ya de este año, en donde se compara ese 60 con ese 80 en volumen. Es un estudio que se realizó asociando el volumen de infusión en la sonda a misoprostol por vía oral, 25 microgramos cada 4 horas hasta una dosis máxima de 5 administraciones de misoprostol o 12 horas de uso de la sonda. Fueron primigestantes de 40 semanas que cuando se les retiró la sonda, se les realizó a toda ruptura artificial de membranas y conducción con oxitocina. ¿Qué encontraron? Que la expulsión de la sonda no tuvo diferencia independiente del volumen que se le había aplicado, aunque la que tenía 60 cc se demoraba un poco más, sin que esto aumentara la tasa de cesárea ni justificara o aumentara alguna de las indicaciones por las cuales hicieron las cesáreas. En la gráfica vemos que después de la primera dosis de misoprostol, la tasa de nacimientos fue similar, pero de la segunda en adelante fue mucho más rápido el nacimiento de las mamás que tenían una sonda con un volumen de 80 cc. Y en la tabla vemos que aunque hubo diferencias significativas en el tiempo de nacimiento, en la latencia y en la duración del trabajo de parto, no tuvimos diferencia en la tasa de cesáreas por inducción fallida. En esta gráfica de Kaplan y Meyer vemos los dos grupos, igual que en la anterior, para representar que los nacimientos se dieron de manera más temprana cuando se insuflaba el balón con 80 que cuando se insuflaba con 60, con un NNT de 2.9 para tener un parto en 12 horas con un balón de 60 versus 80. Viendo que el riesgo relativo, entonces, para el parto a las 12 horas fue significativo y a las 24, pero recordando que no hubo una mayor tasa de cesárea en ninguno de los dos grupos.
Recuerdan que hablamos de la infección intraamniótica cuando hablamos de la ruptura de membranas. Este es un estudio publicado en abril de este año en donde tomaron pacientes con ruptura de membranas confirmada por al menos dos de los siguientes criterios, que era una pérdida de líquido de al menos 60 minutos, un test de nitracina o un amniosure positivo o la visualización franca de amniorrea a la especuloscopia. Eran mujeres por encima de semana 34 entre el 2020 y el 2021, independiente de la paridad que tuviesen, con un bicho por debajo de 4, un feto único encefálico vivo, a quienes se les dividió en dos grupos. A una se les aplicó sonda Foley número 16 con un volumen de 30 cc. Se fijó, se le hizo tracción y se verificaba cada hora y se dejó máximo 8 horas. Y el otro grupo se le administró 25 microgramos de misoprostol cada 6 horas por dos dosis. ¿Qué encontraron ellos? Que dentro de los desenlaces maternos, el tiempo de inducción fue significativamente menor en el grupo de misoprostol, sin que esto tuviera una repercusión en la tasa de cesáreas. Cuando fueron a evaluar los desenlaces maternos, como la infección, la fiebre, la corioamnionitis, ellos hacen la claridad de que no pudieron hacer un análisis por grupo porque la incidencia que tuvieron fue muy baja. Y cuando hablan de los desenlaces neonatales, y vamos a ver específicamente la sepsis neonatal, no hubo diferencia en ninguno de los dos. En este estudio ellos hacen claridad de que en su población no hacen tamizaje para estreptococo, por ende, todas las gestantes que ingresaron al grupo iniciaban la profilaxis con ampicilina bajo los protocolos que conocemos cuando cumplían el tiempo o cuando estaban por debajo de la semana 37. Entonces, ¿cuáles son los desenlaces que se han descrito en general en la literatura cuando usamos maduración cervical con sonda? Un 85% de tasa de parto vaginal, que se da en promedio 13 a 16 horas después de iniciado el método. No hay casos de policistolia con repercusión en bienestar del feto o de el estado del bebé al nacer. El 60% de las mujeres que usaron maduración cervical con sonda requirieron manejos adicionales, pero cabe aclarar que son manejos adicionales cuando ya tenían un cervix maduro y son manejos tipo amniotomía o conducción con oxitocina, recalcando que a pesar que requirieron estos manejos, se logró evitar los efectos secundarios de los métodos farmacológicos. Y lo que muchos le teníamos temor es que no aumenta el riesgo de infección cuando tenemos una ruptura de membranas. Miren la satisfacción cuando evaluamos cómo se sienten las mujeres ante esta opción. El 68% de las mujeres volverían a elegir el balón como método de maduración cervical en un próximo embarazo, pero para que este porcentaje se pueda aplicar, debe ser la mujer participante en la decisión del método a utilizar en su maduración cervical. El 70% de las mujeres preferirían evitar una inducción de trabajo de parto y hay que tenerlo claro, pero cuando a este 70 la hacemos partícipe, mire que más de la mitad escogerían otra vez el balón. Tenemos que el porcentaje de mujeres que volverían a usar el balón supera ese 68% cuando les hemos ofrecido previamente un método asociado a prostaglandinas. Ellas dicen que la molestia fue de dolor durante la inserción, pero que no fue insoportable y que es un dolor transitorio comparado pues con los riesgos que se le explicó previamente que se le podían evitar. Y este es el punto que me parece más ganador y es que ellas volverían a usarlo ellas, pero además el 67% se lo recomendarían a otra mujer en caso de que requieran una inducción de trabajo de parto con maduración cervical. Revisando entonces el tema que vamos a echar en la maleta hoy para llevarnos para la casa. Primero, la decisión de realizar la inducción de trabajo de parto debe ser tomada en consenso con la materna. Es algo en lo que nos estamos educando y que tenemos siempre que ir trabajando, porque de esto depende la satisfacción del uso del método usado, independiente de si logramos un parto vaginal o no.
que la maduración cervical, independiente del método que escojamos, sea farmacológico o mecánico, disminuye el tiempo de trabajo de parto y la tasa de cesárea, que es hacia donde queremos ir todos. Y que al momento, a la luz de la evidencia, la mejor recomendación, si vamos a usar métodos mecánicos, es la sonda Foley con 80 cc en el balón asociada a una prostaglandina vía vaginal 25 microgramos cada 4 horas, definiendo inducción fallida cuando logremos 5 dosis de misoprostol o 12 horas portando el balón. ¿Se acuerdan de esa mujer en esa foto? Mire, se las presento. Esta es la mujer francamente convencida de que el trabajo de parto y el parto vaginal va a ser lo mejor para todos, tanto para la mamá del bebé y el obstetra, a quien si en este momento le propusieran una maduración cervical con sonda, diría 100% que sí, y que quiere que se lleven el mensaje, porque si lo aplica para ella misma, lo aplica para sus pacientes. Aquí les dejo la referencia a la bibliografía que usé para traerles y contarles sobre este tema. Y en este momento, entonces, agradecerles a los que se quedaron conmigo hasta el final y darles el espacio para resolver dudas que tengan acerca del tema. Bueno, por acá en el chat nos preguntan que si es factible la anestesia cervical para la inserción del balón. Recordemos que es un cuello que está ya hablando, ¿cierto? Entonces toda manipulación va a generar sangrado y va a generar pues un mayor riesgo de lesión cervical. Y adicional a eso, es un procedimiento que es muy rápido y que podemos, explicándole a la paciente que es transitorio, lograr que ese dolor sea muy bien tolerado, sin exponernos a los riesgos de este procedimiento adicional. No está escrito que se haya hecho un estudio evaluando el dolor con y sin este tipo de anestesia, pues tipo para cervical realmente. Buenos días. Tengo una pregunta en relación al uso del antibiótico. Por ejemplo, teniendo en cuenta que las complicaciones de la corionitis es mucho mayor si se hace cesárea. En esas pacientes que ya están cubiertas con antibiótico por sospecha de corio, sí se les puede poner pues el balón, ¿verdad? En relación también pues a las pacientes que llegan ya con una vaginosis instaurada, sí también pues habría indicación para ponerle antibiótico una vez cuando se pone el balón, y aquellas que no, pues sí también está indicado poner antibiótico por el simple hecho de tener un cuerpo extraño ahí. Fernando, buenos días, muchas gracias. No, no está escrito que la inserción de sonda per se aumente la infección independiente del estado pues previo. La profilaxis antibiótica se inicia y se indica si hay alguna otra indicación, no per se por el balón. Me voy a explicar. Si tenemos una ruptura de membranas de semana 35 y no tenemos un cultivo en ese momento, independiente de si usamos sonda o no, iniciaríamos cubrimiento. Entonces, el inicio de antibiótico para la inducción con sonda es si tiene alguna indicación de cubrimiento diferente o a pesar del uso de balón. Y en cuanto a la coriomionitis, no está descrito que sea una contraindicación, pero recordemos que hay que sopesar el estado materno y el estado fetal, porque si vamos a hacer una inducción con maduración cervical, ya vimos que estamos aproximadamente entre 13 a 16 horas del momento del parto. Entonces, lo que hay que definir es si el estado de esa mamá y ese bebé me permite tomarme ese tiempo, recordando la vía vaginal sería mejor, sobre todo en una paciente pues con un foco infeccioso. Espero haber resuelto tu pregunta, Fernando. Por acá veo que la doctora Liliana nos Gracias. tiene una pregunta con gusto. Buenos días, doctora Diana. Muchas gracias por la charla. Muy interesante haber traído este tema al departamento, porque siempre hemos sido defensores del parto vaginal y sabemos la problemática que hay con las cesáreas y lograr pues como disminuir la tasa de cesáreas
es bastante difícil y también pues como estamos funcionando y con las interpretaciones que se pueden dar, por ejemplo, a la ley de parto respetado, en el que el plan de parto muchas veces las pacientes podrán elegir cesárea, entonces tenemos que, por otro lado, pues traer estas otras posibilidades. Yo tenía una pregunta acerca de como del manejo ambulatorio de la sonda, o sea, hasta qué punto, pues yo creería que sí hay instituciones, ¿cierto? Y obstetras que están usando la sonda, pero creería yo más que en el ambiente hospitalario. Y una de las ventajas precisamente de la sonda que mostraste en la conferencia es la posibilidad de manejo ambulatorio, ¿cierto? Y que implica entonces también la aplicación del misoprostol. Entonces, quería como mirar ese punto hasta qué punto, digamos, la parte de seguridad de ambos, sonda más misoprostol, en la casa, en una paciente, por ejemplo, que no tenga nada detectado de riesgo, ¿cierto? Hasta qué punto hacerlo ambulatorio esta combinación y si en el medio se está haciendo. Gracias. Doctora Liliana, muchas gracias por la pregunta porque fue un punto que tal vez pasé por alto y vale la pena resolverlo y aclararlo. La maduración cervical con sonda de manera ambulatoria está indicada únicamente en pacientes de bajo riesgo, o sea, la paciente que vamos a hacer una inducción un panorama de qué mujer sería candidata. Solamente está aprobada o está recomendada para esa mujer de bajo riesgo que podríamos vigilar de esa manera. Y solamente de manera ambulatoria se recomienda usar la sonda exclusiva, o sea, combinar el régimen de la sonda con misoprostol es una recomendación única y exclusivamente para las mujeres que vamos a manejar de manera intrahospitalaria. Creo que fue omisión mía haber hecho esas claridades. Muchas gracias, doctora Liliana, porque por acá en el chat también ya nos estaban preguntando acerca de ese punto. Esas pacientes que uno piensa en darle manejo ambulatorio, obviamente pues sin misoprostol, sobre todo pues las pacientes con cesárea previa, ¿en cuánto tiempo uno puede esperar o hasta cuánto? La definición de inducción fallida con sonda se habla de 24 horas posterior a su inserción. Existen algunos estudios que la definieron como 12 horas, pero cuando vamos a ser estrictos en la literatura, la inducción fallida es cuando si se está usando sonda como único método de maduración cervical, esta no se ha expulsado a las 24 horas. Diana, hola, no sé cómo se levanta la manito acá en el celular. Tranquilo, Mauro, cuéntanos. Es que no te entendí bien. Yo uso la sonda, pero no le pongo ninguna bolsa de solución salina para la tracción. Únicamente la fijo a la pierna traccionada y se fija con un micropore, Fixomol, bueno, algo que la sostenga traccionada todo el tiempo. Y voy verificando que se mantenga traccionada, creo que te escuché, pero bueno, te digo, no tuve claro si se aconseja la tracción con salino o no. Se recomiendan ambas, están descritas ambas, pero, por ejemplo, para el manejo ambulatorio se recomienda más la tracción dejándola fija hacia el muslo por la comodidad, ¿cierto? Si bien hacerle la tracción con el salino va a ser una tracción de mayor fuerza y probablemente va a haber una expulsión más temprana, no está pues evidenciado
o documentado cuánto es el tiempo que nos va a acelerar esa mayor tracción con la bolsa, pero están descritas ambas, entonces depende de lo que uno maneje, considere o con lo que se sienta más cómoda la paciente. De manera ambulatoria, yo diría que la recomendación o la más factible para que la paciente se adhiera a este método propuesto es fijarla, hacerle la tracción y manteniendo esa tracción, fijarla con un fixomuro, como dices, con alguno de estos agentes que usamos parecidos a él, a la cara interna del muslo. Creo que es la mejor opción para la maduración ambulatoria. Y ya de manera intrahospitalaria, depende, digamos, que de lo que cada uno considere, porque no hay una recomendación de superioridad entre las dos técnicas. María José nos pregunta cuánto se deja la sonda con la tracción si se usa la bolsa. Es lo mismo, de 12 a 24 horas, el mismo tiempo independiente de la técnica de tracción que usemos. No sé si en el auditorio hay alguna otra duda o sugerencia que quieran que aclaremos. Por aquí en el chat nos escribe Eloy acerca de la sonda para inducir la interrupción del embarazo. Eloy, te voy a contar que no revisé ese punto. No te puedo dar claridad acerca de cuál es el porcentaje de éxito de este método en embarazos pequeños. Bueno, si no hay más dudas, les agradezco mucho a los que nos acompañaron hasta este punto. Recuerden que la conferencia queda para que la vean posteriormente. Que tengan un feliz día a todos.